Lo que el Espíritu nos está hablando en este tiempo, aquí en Casa de Dios, es acerca de este deseo que Él tiene de encontrarse con nosotros. Ese deseo que Él tiene de que nosotros nos dejemos encontrar por Él. De que finalmente nos tenemos que rendir delante de esta búsqueda que Él hace de nosotros, de su pueblo. Que tenemos que entrar en intimidad con el Señor. Que tenemos que comprobar, es decir, vivir y experimentar lo que la gloria de Dios, la presencia de Dios, el respaldo y la acción directa del Señor sobre nuestra vida y sobre todas las cosas que nosotros hacemos. Saben que muchas veces nos encontramos, yo me encuentro manejando situaciones de mi vida con mucha autonomía del Señor. Y cuando me doy cuenta, lo primero que hago es ir a decir, perdón Señor, necesito que vos me guíes, aunque la situación esté bajo control. Porque les cuento qué pasa, normalmente nosotros hacemos esa oración cuando las cosas se nos fueron de las manos, o no, me pasa a mí solo, a mí nomás. Si la venimos piloteando, la venimos piloteando. Cuando empieza a sonar la chicharra, cuá, 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 problema, ahí, oh Señor, dame tu guía. Pero tendríamos que haber empezado así. Entonces, como modo de rendición delante del Señor, comenzar el día diciendo, Señor, que hoy se haga tu voluntad y no la mía, y verá cómo el Espíritu Santo responde. No es una oración, no es meditación la oración de la mañana, no es que, bueno, como para arrancar en paz. Es ese pedido formal, ese permiso que nosotros le damos al Señor de entrar a tomar control en nuestra vida, y el Señor responde y nos guía. Entonces, estamos hablando, el Señor nos está hablando de esto, de esta necesidad que tenemos de entrar en intimidad con Él. ¿Para qué? Para poder vivir la vida que Él tiene para nosotros, porque de otra manera no es posible, y eso es lo que quiero que podamos hablar hoy. Cómo evitar, qué cosas tenemos que evitar y qué cosas nosotros tenemos que accionar para vivir una vida en el Espíritu que sea plena, una vida en el Espíritu que sea real, que sea algo que yo pueda experimentar, no solamente algo que leo, no solamente algo que anhelo, porque muchas veces anhelamos vivir la vida de Dios, pero lo vemos lejano. Por distintas situaciones, por prestar el oído a distintas cosas, a veces no nos damos cuenta de lo cerca que está el vivir la vida del Señor, lo cerca que está el vivir en santidad, lo cerca que está el vivir consagrados al Señor. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, el apóstol Pablo advierte a su discípulo Timoteo acerca del carácter o de la naturaleza de los hombres de los últimos tiempos. Y nosotros estamos en los últimos tiempos. Como nunca podemos decir y afirmar esto, que estamos llegando al cumplimiento de todo lo que el Señor nos ha hablado en distintos lugares de la palabra. En Mateo 24, profecías incluso dadas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se están cumpliendo hoy delante de nuestros ojos. Y hace un tiempo hablaba con un hermano, algo que también es algo que yo preguntaba al Señor y decía, bueno, todas las indicaciones de los últimos tiempos, de guerras, de pestes, de terremotos, estas cosas, siempre hubo. No hubo ninguna, sin ningún periodo como de paz en la historia de la humanidad. Pero no es solamente eso. No es solamente decir, porque hay guerra viene el Señor, porque hay terremotos viene el Señor. Hay una conjunción de cosas que se están dando como nunca para aquellos que tienen los ojos abiertos y pueden ver la palabra profética, no como un oráculo, no como un horóscopo, sino que lo tienen aquí adentro en su corazón y claman, Señor, ven. Entonces los ojos se te abren y podés comenzar a ver que no es solamente estas situaciones, sino que hay muchas marcas que nos indican que el Señor viene pronto. Hay situaciones en lo político, situaciones en lo institucional, situaciones en lo cultural que nos muestran que el Señor viene pronto, que los días son cada vez más como los días de Noé, que las cuestiones se van definiendo cada vez más también. En el libro de Apocalipsis el Señor dice, el que es santo sea santo todavía y el que es impuro sea impuro todavía, es decir, defínanse o una cosa u otra, y estamos entrando en el tiempo de definición. Pero estoy seguro de que todos ustedes aquí ya se han definido por Cristo, ¿verdad? Si no, ¿para qué vamos a estar un domingo a la mañana acá, no es cierto? Ahí está. Entonces estamos en los últimos tiempos, y desde el inicio de la iglesia, lo que encontramos en las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan,
el Espíritu Santo habló a la iglesia acerca de lo que acontecería en los últimos tiempos y nos quedó escrito a nosotros, porque estamos unidos a esa primera iglesia, en el Espíritu somos la misma cosa. Entonces, por ejemplo, en Timoteo, en 1 de Timoteo 4, Pablo le dice a Timoteo, porque el Espíritu ya nos viene diciendo acerca de que en los últimos tiempos, es decir, había algo que se mencionaba. Y aquí le va a advertir a Timoteo acerca de la naturaleza o el carácter de los últimos tiempos, de los hombres, de las personas de los últimos tiempos. 1 Timoteo 3, 1 al 5. Si quiere, búsquelo y téngalo ahí a mano. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero nosotros no tenemos problema con eso, Son peligrosos, hay que estar atentos, pero no es para tener temor, al contrario. Porque dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Por eso decíamos qué cosa tenemos que evitar para nosotros vivir la vida en el Espíritu. Uno lee esta lista y dice, qué hombre tan malo, qué persona tan terrible, y enseguida se te pasa por la cabeza alguno. Tu cara lo dice todo. Claro, pero Pablo no está hablando de una persona, está hablando de un carácter. Entonces lo mismo podemos decir, bueno, en los postreros tiempos y en los pasados también, porque siempre hubo gente, no hubo gente amadora de sí mismo, gente que sea blasfema, gente soberbia, esto hubo siempre. Pero la cuestión en los postreros tiempos, cuando la palabra habla de los postreros tiempos, de los últimos días, es que habla de una situación general y global. Entonces no estamos hablando de personas, estamos hablando de una cultura. Estamos hablando de algo que no solamente existe, sino que existe y es promovido, y es enseñado, y es sembrado en la mente y en el corazón de las personas. Entonces, si cualquiera lee esta lista, va a pasar lo siguiente. Vos lees esta lista y vos decís, ¿existe esto hoy? Sí, existe. ¿Es bueno o es malo? Entonces, no, es malo ser así. Pero sin embargo, vos lo ves continuamente. Se ve en la calle, se ve y se ve en las publicidades, se ve en lo que se siembra, se ven las enseñanzas, se ven las discusiones políticas, se ve en las influencias culturales, se ven todas estas cosas y se celebran y se instalan y se enseñan desde niños muy pequeños en adelante. Todas estas cuestiones están en nuestra cultura. Fíjense si no esto, yo veía esta lista y digo, bueno, no quiero tomar punto por punto, pero usted tome cualquier película para adolescentes, película típica para adolescentes, a que pueden pasar un sábado a la tarde en cualquier lado, de esta empresa tan famosa de Estados Unidos o de cualquier otra. Y habla aquí, dice que una de las características es la desobediencia a los padres, porque la palabra de Dios nos habla de que honrar a nuestro padre y nuestra madre es el primer mandamiento con promesa. Por medio de la honra a los padres, nosotros tenemos nuestro primer acercamiento a honrar al Señor verdaderamente como es. Sin cumplir esa parte, sin entender, sin tener luz sobre la honra a los padres, después no nos podemos relacionar sanamente en relaciones de autoridad. Y tampoco podemos entrar en comunión con el Señor plenamente, en plenitud, si no hay honra a los padres. Entonces no es algo fácil de lograr, es algo donde el Espíritu Santo tiene que trabajar con nosotros. Pero acá dice que la característica de los hombres de los últimos tiempos es que son desobedientes a los padres. Y uno piensa en un niño haciendo un berrinche, en un niño que grita, en uno que es caprichoso. Pero aquí no está hablando de niños, está hablando del carácter de las personas, donde la honra a los padres pasa completamente a segundo lugar o se desvaloriza. Y yo le decía, mire cualquier película para adolescentes. Un adolescente quiere cumplir sus sueños. ¿Cuál es el primer obstáculo que va a encontrar? Su padre, que no lo comprende, que no lo entiende, que parece que no lo quiere. Y el niño va a incurrir, niño, adolescente, joven, en una cantidad de pequeñas desobediencias, saliendo cuando no tiene que salir, haciendo cosas a escondidas para que su padre no se entere,
para que al final, cuando logre su sueño, se lo restriegue a su padre en la cara y el padre diga: tenías razón, tendría que haberte apoyado, y lloran juntos, fin de la película. ¿Cuántas películas sí vieron ustedes alguna vez? ¿No es cierto que hay un montón? Estoy generalizando, ¿sí? Pero para darle un ejemplo claro, ¿usted cree que eso no se siembra en el corazón y en la mente de las personas, de los niños, de nosotros mismos? Porque adultos que miran esas películas y fantasean: yo tendría que haber hecho eso cuando que siempre fui un oprimido por mis padres. Ahora, eso va en contra de la palabra de Dios. Usted va a decir: ¿eso es malo? Y si lo mira así, no, el niño cumplió su sueño, cambió su estrella, logró sus objetivos, pero va en contra. La palabra nos dice otra cosa, que hay otra manera de alcanzar nuestros objetivos y el propósito de Dios. Solamente le estoy mostrando un punto, pero hay muchos más. Es que ni que hablar si decimos amadores de sí mismos. Hoy, ¿cuál es el motor o la nafta o el combustible de las redes sociales hoy en día? Se pueden usar para un montón de cosas. Se puede usar para predicar, se puede usar para enseñar, se puede usar para todo lo que vos quieras, pero tiene un combustible que es lo que las mantiene funcionando y siendo rentables. ¿Cuál es? La selfie. El amor a mí mismo, el mostrarme, el recibir, eso es parte del carácter, y el problema no es que eso exista, el problema es que no existe ningún límite culturalmente hablando, y no solamente eso, sino que además hay una promoción de estas cosas. Hay promoción de la rebeldía, hay promoción del ego, hay promoción del amor a uno mismo, y así, bueno, podemos tomar un montón de las cosas. Hay una palabra más que me gusta aquí, que es la palabra intemperantes. A ver si la encuentro. Sí, en el versículo 3 dice, bueno, otra, tengo todas, pero ¿cuál le comparto? Dice el versículo 3: sin afecto natural, implacables, calumniadores. También hablando de las redes sociales y las cosas que se promueven hoy. La calumnia ya no es una cuestión de chisme entre vecinos. Hoy una calumnia puede llegar, y nosotros tuvimos un caso aquí con un joven, por ejemplo, le sacan una foto en el colectivo y la ponen en el Facebook y dice: este muchacho estaba acosando a una chica, y era mentira, y era uno de aquí, de los nuestros. Me pasó también con otro conocido, le sacan foto a su auto, lo estaciona siempre enfrente de una escuela porque trabaja ahí, le sacan una foto al auto, pone, y de eso no se vuelve atrás. Es una calumnia, y hoy la calumnia está bien, está promovida. Sí, hay que escracharlo a todo, porque si la justicia no hace nada, escrachamos. ¿Se dan cuenta? Yo no quiero señalar casos puntuales solamente, sino mostrarles cómo, a pesar de todos los esfuerzos por ser mejores que querramos tener, el carácter o la naturaleza de los hombres de los últimos tiempos está entre nosotros y está instaurado en la cultura. Y si uno nos abre los ojos en el espíritu, te atraviesa a vos también. Entonces, habla también de intemperante. ¿Sabe qué significa intemperante? Que no ha sido templado, que no tiene la capacidad de manejar o dominar su temperamento. Hoy estamos allá, hoy estamos allá. No hay punto medio. Que no me puedo manejar. Vos me dijiste algo, ya te arranco. No me puedo dominar. No estoy templado. ¿Sí? No sé qué siento. También lo escuchamos mucho estas cosas. No sé qué siento. Me gusta uno, me gusta el otro, o la otra. No sé. Eso es más para los jóvenes, pero no sé. No sé qué siento. Un día amo, un día odio. Intemperante. Son todas cuestiones que tienen que ver con el carácter de las personas hoy. Un carácter que en lugar de ser formado es deformado, es dejado, digamos, sin ningún límite, sin ninguna protección, sin ninguna formación. Entonces, ¿cuál es el problema de los últimos tiempos? Que se promueve, que es parte inconsciente, es parte del inconsciente colectivo y es sembrado por el enemigo. Porque aquí déjeme que le voy a hacer un pequeño paréntesis respecto al libro de Génesis. Cuando el Señor nos creó, cuando el Señor creó a Adán, puso en él su imagen y semejanza. Es decir, que Adán tenía la imagen de Dios, era igual a Dios. Y mientras se manejó dentro de esa imagen y dentro de la voluntad de Dios,
todo estuvo bien, hasta que vino el enemigo, y el enemigo lo que hizo con Adán, no lo agarró a palazos para deformarlo, lo que hizo fue sembrar. Sembró algo en su interior, puso una semilla y le dijo, no, pero Dios te mintió, no, porque si comes del árbol no te vas a morir. Y a partir de ese momento, en Adán comenzó a brotar y a dar a luz una naturaleza que no era la que Dios había puesto en él. Y por eso se produce la separación con Dios, inevitable, porque Dios cada vez que lo veía a Adán, veía la semilla de Satanás en Adán. Ya no veía esa imagen pura de su misma imagen en él, ahora veía otra cosa. Esto Jesús nos lo enseña en la parábola del trigo y la cizaña. Dice que el Señor, el dueño del campo, vino y sembró buenas semillas, sembró trigo bueno en su campo. Pero que mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró cizaña. Y hasta que no dio a luz, hasta que no creció, hasta que no brotó, no se dieron cuenta. Pero cuando brotó la vieron. Opa, no había acá buen trigo. ¿Cómo es que ahora hay esto? Entonces todas estas cosas que nosotros hablamos del carácter de los hombres de los últimos tiempos, es algo que es sembrado continuamente. Y aquí está la cuestión. Nosotros como hijos de Dios, por eso Pablo le advierte a Timoteo, le abre los ojos y no le dice, mira Timoteo, va a pasar esto, pero bueno, ¿qué va a hacer? Aguantá. Le dice, no, tenés que estar precavido, tenés que estar atento, porque estas conductas, porque esta forma de ser, esta forma de pensar, de vivir y de sentir, no es parte de lo que Dios puso en vos. Entonces, si vos encontrás algo de esto, que se te filtra, que se te mete, tenés que saber que esto está siendo sembrado y que el mundo está siendo sembrado y que la tierra que lo recibe esto y da a luz esto. Entonces hay aumento de la violencia, hay aumento de la intolerancia, hay todas las cosas, todo lo que es malo va en aumento, pero sobre todas las cosas, por eso estamos nosotros aquí, siendo advertidos por el Espíritu, todo lo que tiene que ver con la gloria del Señor va mucho más en aumento. Y va mucho más en crecimiento. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero tenemos que estar atentos y tenemos que estar despiertos. Porque cuando nos damos cuenta de cómo esto se filtra en nosotros, descubrimos esto, que nosotros, no somos chapados a la antigua. Somos personas de los últimos tiempos. No nacimos en el año 2, en el año 3 o en el año 60, como cuando Pablo le está hablando a Timoteo. Nacimos aquí, nacimos en el siglo XX, siglo XXI. Siglo XX la mayoría acá veo, ¿no? Nacimos aquí, somos de este tiempo. Usted puede decir, sí, pero yo no estoy de acuerdo con nada. No, está bien, podemos no estar de acuerdo con lo que está de última moda, pero ¿cuánto nos ha sido sembrado a lo largo del tiempo? En nuestra cultura, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra idiosincrasia. No estamos exentos. Y por eso es importante, porque si yo tomo este pasaje de Timoteo para señalar lo perdido, lo mal que está el mundo, lo terrible que es, las cosas que hacen, me quedo a mitad de camino. Esto a mí me sirve, como le servía a Timoteo, para que abriendo yo los ojos pueda ver que también tengo parte de ese carácter. Que también hay cosas ahí, como puede ser, por ejemplo, el versículo 5. Esa es una característica muy de este tiempo. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Saben qué es lo que significa eso? Vamos a estar de acuerdo con todo lo que dice la palabra, pero a la hora de aplicarla, se me afloja la confianza. Sí, hermano, yo creo en el Señor, yo creo que el Señor va a cambiar mi familia, pero si no la cambio yo a los bollos. ¡Oh, qué malo! Pero esto que yo le decía, esto de tomar nosotros las riendas y las decisiones de nuestra propia vida sin estar en comunión, sin estar en unidad con el Espíritu del Señor. Esto que a veces entra dentro nuestro, de querer pelear por lo nuestro, de que no nos tenemos que dejar pisar, que no tenemos que dejar... Es un punto más adelante del mensaje, siempre me adelanto, ¿qué va a ser? Estas conductas que salen de nosotros hablan de que creemos en la palabra, pero que a la hora de aplicarla negamos la eficacia que pueda tener la palabra. Hermano, esto pasa muchísimo, nos pasa muchísimo. Lo hemos hablado la semana pasada, Joel daba un ejemplo, es algo que nos pasa muy seguido, y es que cuando nos encontramos en diferentes dificultades, en situaciones así medias encerradas, ante la pregunta es, ¿y cómo está tu intimidad con el Señor? ¿Cómo está tu tiempo de oración con Dios, varón? Mujer, ¿cómo está?
hay problemas en el matrimonio, hay problemas en la casa, tengo problemas. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Y ahí anda, frío. ¿Y qué estás esperando para ir a orar? Entonces creemos que la oración tiene poder. ¿Cree usted que en la oración hay poder, que el Señor se manifiesta en la oración? Entonces, ¿por qué oramos tan poco? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué recurrimos a otros medios para solucionar nuestros problemas y no volcamos todo en la oración? ¿Por qué esperamos hasta último momento? ¿Se dan cuenta como parte del carácter de los hombres de los últimos tiempos está un poquito infiltrado en nosotros? Está, porque somos parte, y el reconocerlo y entenderlo es el primer paso para poder cortar con esta naturaleza y entrar a vivir la plenitud de la vida de Dios. La vida de Dios, o entregar nuestra voluntad al Señor, no es solamente una oración, no es solamente algo que yo diga, es algo que yo tengo que llevar a la práctica continuamente, situación tras situación, minuto tras minuto en el que yo transcurro. Entonces yo descubro que en mí hay naturaleza de las personas de los últimos tiempos. Así que Pablo le va a decir después a los Efesios, les dice un pasaje recontra conocido, lo tienen ustedes 4:22 al 33, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, somos personas de este último tiempo, estamos atravesados por esta cultura, somos sembrados continuamente con estas enseñanzas que son de desobediencia, que no son buenas, que no vienen del Señor, pero nosotros tenemos la capacidad, tenemos la posibilidad de desvestirnos, sacarnos de encima esto y tomar la naturaleza, renovar el espíritu de nuestra mente y vestirnos según el nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, la santidad y la verdad. Y hasta ahí todo bien. Pero entonces, sabiendo Pablo que esta es una figura muy general, pues yo te digo, hermano, tenés que desvestirte del viejo hombre y ponerte el nuevo, y decimos amén, pero cuando necesitamos hacerlo, nos preguntamos, ¿y ahora cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Por eso acá Pablo sigue hablando y dice, por lo cual, o sea, sacate el viejo, ponete el nuevo. ¿Pero qué significa? Significa esto: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. Yo lo estoy leyendo rápidamente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Palabras corrompidas. El otro día les daba un ejemplo a los hermanos en el ayuno. ¿Qué es una palabra corrompida? No puede ser una mala palabra, una grosería, un insulto. Sí, claro que sí, pero ese es el ejemplo más burdo de una palabra corrompida. Pero ¿cuántos manejaron alguna vez o abrieron una foto en la computadora? En la computadora, en el celular, una fotito. ¿Quién no? Una fotito, un archivo de música, lo que sea. Esa imagen que usted está viendo ahí es una imagen digital. ¿Qué significa que es digital? Que no funciona con un proceso químico como las viejas fotos de papel, donde la luz pegaba en un film y se daba el negativo y después con unos químicos lo sacaba y se revelaba la foto como era. Esto nada que ver. Esto funciona, usted lo lleva así a su grado más mínimo y funciona de manera digital. Funciona con ceros y uno. Es decir, que alguien en una computadora puede poner 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, toda una fila de ceros y uno, y la computadora lo va a interpretar y le va a devolver a usted la foto. Ahora, ¿cuántos alguna vez quisieron abrir una foto y la computadora le dice no se puede abrir el archivo? O sea, al que le pasó ya me puso a acordarse. ¿Cuántas veces le ha pasado o una foto o un archivo de Word o algún trabajo práctico que estaba escribiendo en la computadora o lo que sea, y antes de recurrir a su técnico de confianza primero renegó? Pero usted quiere abrir un archivo y dice el archivo no se puede abrir, el archivo está corrupto, el archivo está roto, está quebrado, y tenés que o empezar de nuevo o buscar un backup o lo que sea. ¿Saben por qué está corrupto el archivo? Porque en algún punto de ese mensaje, de ese textito de ceros y uno de esos números cambió, y cuando cambió ese número ya el mensaje no se pudo resolver, la computadora no lo puede resolver, no le puede mostrar a usted la foto que quiere ver. Una pequeña explicación técnica para explicar esto: cuando usted quiere dar un mensaje, una palabra, observe que no esté corrompido el archivo de base, que no esté corrompido, porque no se trata de la palabra que estoy usando, se trata de lo que yo estoy transmitiendo con lo que estoy diciendo.
Entonces, si usted va a hacer una crítica constructiva, que no sé si existe una crítica constructiva, pero póngale que sí. Muchas veces lo que sale detrás de un ¡ay, qué lindo! ¿Cómo te bendijo el Señor? En realidad pueden ser celos. Le doy un caso extremo. Pero muchas veces queremos decir, ¿no? Decimos cosas tapando lo que estamos queriendo decir en realidad. Pero la intención brota detrás. Y acá Pablo dice, no, que no salga ninguna palabra corrompida. No, se lo voy a decir para que las cosas no queden así. Te lo voy a decir igual. Con suavidad, con amor, pero te lo digo. No sé qué tanto amor hay ahí, pero usted me entiende lo que le estoy diciendo. Entonces Pablo dice, no, fíjense que ninguna palabra corrompida salga, porque eso es parte de la naturaleza de los hombres de los últimos tiempos, de los intemperantes. Que ninguna palabra corrompida, sino la que es para edificación. Y si va a ser para edificación, yo tengo que tener la naturaleza del Señor, porque del Señor no sale ninguna palabra corrompida. Hasta los retos más fuertes del Señor vienen de verdad con amor y tienen de verdad la intención de restaurar. Lo mismo se espera de nosotros. Entonces dice, sigue diciendo esto: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Qué cuestión! Otra vez el tema del perdón. Usted se va a dar cuenta que cada vez que el Señor habla de la naturaleza de Dios en nosotros o de la voluntad de Dios en nosotros, el perdón está ahí siempre, implícito, puesto. Siempre es como una condición. Esto que habla Pablo de sacarme yo la naturaleza, mi naturaleza humana, mi naturaleza sembrada por el enemigo, sembrada por el enemigo de Dios, y ponerme y revestirme de la naturaleza de Dios en mí, es lo que permite que yo vuelva al modelo original, a ese modelo original en el que Dios puso su imagen en Adán y en el que Dios pone su imagen en cada uno de nosotros. Él puso el Espíritu Santo está en vos, sin lugar a dudas que está, y quiere trabajar con vos y te va perfeccionando y te va empoderando, te va dando su respaldo, te va dando la capacidad para moverte como un hijo de Dios. Y esto hace que vos puedas vivir en la realidad de Dios, que no tiene nada que ver con la realidad que vive el mundo. Porque a la hora de, si tenemos que discutir o que hablar por qué el mundo está como está, por qué el carácter de los hombres de los últimos tiempos es como es, podemos decir muchas situaciones de la realidad que se manifiestan o se reflejan. Y lo podemos hacer, se hace con los chicos, decir, mirá los chicos, mirá cómo es fulano, ¿y qué querés? Mirá la realidad que vive en su casa. Y fíjate vos cuánta violencia, cuánta agresión y cuánta delincuencia. Y bueno, es la realidad de una sociedad que está así, que está así. Pero ¿cuándo va a venir el tiempo en que los hijos de Dios manifestemos la realidad del cielo, que creo que es mucho más poderosa que la realidad de esta tierra? Por eso Pablo se atreve a decir, ustedes tienen que sacar toda ira, toda amargura, tienen que sacar la tristeza, tienen que sacar las peleas, tienen que sacar los pleitos. Tenemos que dejar de vivir y de conducirnos conforme a este mundo. ¿Por qué? Porque la realidad de este mundo hace que sea así, pero nuestra realidad no. Nuestra realidad es la del Señor, nuestra realidad es la de la provisión, la del recurso oportuno de Dios para nuestras vidas. Nuestra realidad es la realidad del amor, la realidad del perdón sin condiciones, la realidad de la obediencia, la realidad de la sujeción al Señor, la realidad de que su voluntad se haga en mí como en el cielo, que se haga también en la tierra. Ahora, esto para vivir de esta manera, ¿dónde está la cuestión? En lo que Pablo dice, ahora hagan esto, necesita de nuestra voluntad. No está diciendo, ustedes pidan, ustedes vean, con el tiempo el Señor los irá cambiando. Lo que dice es, ustedes ahora dejen la pasada manera de vivir y tomen la nueva naturaleza que es según Dios. Y esto es algo que el Señor lo hace en nosotros, porque para nosotros es imposible, pero tiene un primer punto, un primer paso que es indispensable, y es que nosotros tenemos que tomar la decisión y sostener la decisión de que la naturaleza de Dios esté en mí y de que esté incorruptible.
que no esté corrompida con ningún mensaje externo, que no sea algo sembrado así a medias, que no sea algo tomo de la palabra y algo hago como me parece o como pienso o como creo que es. ¿Cómo puedo hacer? Entonces tengo que rendir mi voluntad. Y esto nos lleva a este último punto que me llamó la atención. Fíjense esas 3 palabras. ¿Tienen ustedes su boletín? Mírelo. Léalas. Someter, humillar y sujetar. ¿Qué le parece si hacemos una marcha en el monumento que se llama someter, humillar y sujetar? Nos meten en cana todo enseguida. ¿Verdad que contrasta terriblemente con el mensaje de este mundo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es cuando se lo pone así, ¡pac! Cuando te dicen así, ¡ta! Someté, humillá, sujetá, te van a decir, ¡qué facho! Orina y todas esas cosas que te dicen. ¿Cómo puede ser? Pero si el Señor nos da libertad, sí, la libertad de sujetarnos a Él. El problema es lo que se entiende por libertad. Recién estaba orando y el Señor me decía, este pasaje dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si lo intentás por tu cuenta, no vas a poder, va a ser un intento pero vas a vivir sujeto o a tus emociones o a las circunstancias, o algo peor. Pero sujetar, someter, humillar, sujetar, ¿por qué? Santiago 4:7 dice, someteos al Señor, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Se acuerdan el ejemplo que nos dio el pastor? Él se apoyaba en la pared y le pedía a alguien que lo empuje. Dale, empujame. No se va a poder. Eso es lo que significa someterse. Yo me tengo que someter al Señor. Y no puede ser, no es algo que yo puedo hacer solamente de palabras. No es algo que yo pueda hacer en una oración un domingo después de escuchar una predicación no es algo que yo puedo decir, Señor, sí, yo me someto a tu voluntad. Si después yo doy lugar, si yo no evito aquello que es propio de la naturaleza en la carne. No puedo, si yo me someto al Señor. Pedro nos enseña a humillarnos. Dice, humíllense delante del Señor y cuando fuere tiempo, Él los exaltará. ¿Qué problema esperar el tiempo del Señor? Y sí, hermano, pero yo me humillo, yo me callo, yo estoy ahí, pero nunca pasa nada. Si yo no tomo cartas en el asunto, esto no va a cambiar. Cuando fuere tiempo, el Señor os exaltará. ¿Qué problema que es esto de entregarle de verdad la voluntad y el control al Señor? Humillarme delante del Señor, sujetarnos al Señor. Y puse este pasaje de Corintios, usted después lo lee, pero sabe, dice algo impresionante. Dice que Cristo, tomando el control y sujetando todas las cosas a sí mismo, Él a su vez se pone bajo la sujeción del Señor. Estamos hablando de Cristo. ¿Qué ejemplo para nosotros? Y en las Escrituras después Pedro sigue hablando de humillarse, de sujetarse, y dice, sujétanse a toda, por causa del Señor, sujétense a toda autoridad humana. Y ahí ya a los hombres de estos posteriores tiempos se le empiezan a parar los pelos de la nuca, porque son palabras que golpean con nuestra autosuficiencia, son palabras que golpean con nuestro autogobierno, y son palabras principalmente que golpean contra la corriente de este mundo. De verdad que estamos en tiempos peligrosos. Estos últimos tiempos son peligrosos porque el enemigo busca engañar a las personas y busca engañar aún a los escogidos del Señor para provocar distracción, para provocar sueño espiritual, para provocar que usted se duerma, para provocar que usted lea la palabra y diga, sí, qué lindo, voy a intentar hacerlo, pero que después no tenga intimidad con el Señor, no busque del Señor. Que para usted buscar del Señor sea solamente venir al culto. Busca esto. ¿Por qué? Porque cuando los hijos de Dios se revelan, se manifiestan y comienzan a vivir la naturaleza de Dios, para Él comienzan los problemas. Ahí es donde de verdad comienzan a ser transformadas las vidas, las personas. Ahí es donde de verdad comenzamos a conquistar. ¿Cuántos aquí tienen sueños en el Señor? Levante su mano.
Sabe que es absolutamente imposible lograr nada en el Señor si nosotros nos sujetamos, no humillamos y nos sometemos delante del Señor lo que nos ha sido encomendado. Pero si dejamos que permee en nosotros el carácter de los últimos tiempos, vamos a intentar llevarlo a los palazos, abriendo puertas a patadas, peleándonos con medio mundo, teniendo discrepancias, enojándonos, cargándolo sobre nosotros mismos. Esto pasa y pasa mucho. Pasa en las familias. Usted tiene que llevar su familia a buen puerto. Varones amados. Ahora viene algo para la chica también. Pero la palabra de Dios dice que la esposa esté sujeta al marido, ya que estamos hablando de sujetar, como el marido está sujeto al Señor. ¿Quiere que hagamos una marcha con esto también en el monumento? Ahí también que nos sacan a patada y con gas pimienta. Son de las cosas que se filtran en el mundo. No, eso está pasando. Eso decía Pablo en aquella época, en la época de los griegos ahí. Esto ya no aplica, ahora ya estamos en igualdad. No, la palabra de Dios no pasa. Esto es un sentido espiritual. Entonces tenemos que estar sujetos con otros. Esposas, estén sujetas a su marido. Usted quiere llevar su familia a buen puerto. Aplique la palabra del Señor. Quítese su vieja naturaleza. Quítese la vieja. Y póngase la nueva. Algunos entendieron. Quítese la vieja naturaleza y póngase la nueva, que es según Dios, y vea cómo es el orden de las cosas, y ponga su casa en orden. Y los varones, amados, estén sujetos al Señor, porque llega a decir: yo soy la cabeza del hogar, háganme de comer. No, papá, que tu familia te vea de rodillas orando. Tenés que ser el proveedor para tu casa, tenés que ser el sacerdote que traiga la palabra de Dios. Porque si vos llegás con la cara larga así y tu familia empieza a temblar o te tiene miedo, entonces no estás siendo cabeza del hogar. Estás siendo el Shrek del hogar, el ogro del hogar. Y no es eso, eso no significa tener la casa en sujeción. Tener la casa en sujeción no es que los mirás así, los chicos se quedan quietitos así y comen lechuga o brócoli porque no les queda otra. No es eso. Está hablando como estamos sujetos al Señor. Así que, varón, ¿querés ser cabeza del hogar? Le estoy dando un ejemplo de cosas que en el mundo se enseñan completamente al revés. En el mundo te enseñan que la familia hasta puede ser 2 varones, 2 mujeres, y está todo bien. Y no está todo bien. Y no está todo bien. En la palabra se nos habla. Eso es revestirse de la nueva naturaleza, que es según Dios, que tiene un alto componente espiritual, algo que va en la búsqueda, algo que va en la obra que Dios hace en nosotros, pero después está en nosotros el velar y guardar y retener aquello que nos fue dado, la transformación que nos fue dada, porque sigue siendo sembrado continuamente sobre nosotros una vieja naturaleza. Sigue habiendo tentaciones, seguimos estando en el mundo y seguimos siendo irrigados con estas ideas, pero nosotros tenemos que estar firmes, reteniendo, resistiendo al diablo, sometidos al Señor, resistiendo al diablo, sometidos al Señor, resistiendo al diablo, humillados bajo el Señor, para que Él nos exalte y no buscar nosotros nuestro propio beneficio. Estas actitudes, someternos, humillarnos, sujetarnos al Señor, aseguran para nosotros que vamos a obtener galardón en Cristo, que vamos a tener premio y recompensa. Aunque las cosas aquí no nos vayan bien, hay un lugar al que vamos, que es nuestro destino y que es nuestra morada, y que no nos tenemos que olvidar, especialmente. Por eso Jesús nos enseñaba: ustedes no hagan sus riquezas en esta tierra, aquí, donde el orín y la polilla corrompen. Hagan tesoros en el cielo. Y esto es algo que tenemos que tener en mente. Esto es algo que es parte intrínseca de nuestra fe, de nuestra naturaleza. Nuestro galardón viene con Cristo. Tenemos que estar preparados, dignos para estar delante de Él. Nos va a dar, son actitudes que nos dan la victoria. Estamos como yo les digo, es un periodo de lucha, es un periodo de conquista, es un periodo de combate, donde tenemos que tomar una decisión, una definición. Si yo voy a estar en el Señor, si yo voy a estar en el Espíritu, o si voy a ser parte de los hombres de los últimos tiempos. Y en este combate hay victoria posible cuando yo me someto y me sujeto al Señor. Hay vida eterna en la palabra del Señor. Y amados, prestemos atención, no digamos amén solo porque sí. La palabra dice: en las Escrituras hay vida eterna, pero en las Escrituras aplicadas. Cuando yo la llevo a la práctica, cuando yo la adopto y cuando someto y sujeto mi propia voluntad a la voluntad de Dios, ahí
es donde encuentro la vida eterna, ahí es donde empiezo a vivir la vida de Dios. Si no, lo que tengo es apariencia de piedad, pero niego la eficacia. Amados, si yo enseño las verdades, si yo si yo leo, enseño, retengo las enseñanzas del Señor de las Escrituras, pero después cuando atravieso distintas situaciones o algunas situaciones complicadas, reacciono de acuerdo a mi naturaleza humana, tengo apariencia, pero niego la eficacia. Si cuando yo atravieso alguna situación difícil, en lugar de entrar en intimidad con el Señor, de dejarme encontrar por Él, trato de resolverlo por mis propios medios, si yo me enojo, si yo empiezo a tener una mirada negativa, si yo falto en mi sujeción, entonces tengo una apariencia de piedad, no estoy aplicando. Esto es una lucha de todos los días. ¿Quién nos enfrenta a un enojo? ¿Quién nos enfrenta a una ofensa? Por eso Pablo dice que es clave para hacer vivir la naturaleza de Dios en nosotros el perdón. Por eso les decía, el perdón está atravesado siempre ahí. El perdón hace el quiebre entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Sabe por qué? Porque la única manera en que nosotros accedemos a la naturaleza divina es por medio del perdón de Cristo en la cruz. Es la única forma por la que nosotros hoy podemos estar en este lugar y aspirar a servir a Dios. Es la única manera en que nosotros podemos estar aquí y aspirar a levantar nuestras manos y saber que el Señor nos está escuchando, que Cristo murió por nosotros y perdonó nuestras ofensas. Entonces, cuando vamos a aplicar esa nueva naturaleza en nosotros, el Señor nos pide, ustedes también tienen que perdonar. No es opcional, no es cuando sea el tiempo, no es cuando maduren las cosas, cuando se den las cosas, es una cuestión de decisión. Sí, a veces dejamos pasar el tiempo y en ese tiempo somos tratados de diferentes maneras por el Señor, pero no es la única manera. También me puedo someter al Señor. Cuando perdonamos, ¿por qué el perdón es importante? Y tiene que ver con la sujeción, con humillarse, porque perdonar es humillarse, porque perdonar es someterse. Por eso es tan importante hablar acerca del perdón. Y no solamente para decir, sano el interior y demás, para poder entrar a vivir la vida del Espíritu, para poder escapar y evitar todas las cosas que son propias de este mundo y poder vivir nosotros como se vive en el cielo, pero aquí, ahora, con perdón. Dice, siendo misericordiosos, siendo benévolos unos con otros, teniendo esa mirada que es la mirada de Dios en nuestra vida. Como el Señor nos mira a nosotros, nosotros también mirar a los demás. Porque fallamos continuamente. Yo le voy a fallar seguramente, desde ya. El que avisa no traiciona. ¿Por qué puedo estar tan seguro? Porque soy un ser humano, porque soy una persona, porque estoy en formación. Y el Señor nos puso en la iglesia y nos dio una familia en Cristo, y somos todos humanos, y junto con la familia en Cristo nos dio un mecanismo y nos dijo, ¿saben cómo se van a mantener unidos? Si se perdonan. ¿Saben cómo se van a mantener en unidad? ¿Saben cómo van a lograr este cuerpo de Cristo bien unido, bien cohesionado, bien funcionando con los dones del Señor, viviendo la vida de Dios? Cuando aprendan a perdonarse unos a otros, cuando puedan pasar por alto. ¿Qué significa ser benévolo? No fue para tanto, ¿qué va a ser? Vamos. Eso, ser benévolo es que podría haber sido peor, pero no. Voy a ser benévolo, voy a ceder. Pero el mundo, el carácter de los últimos tiempos, es tan fuerte el amor a nosotros mismos que hasta esas cosas se nos pasan por alto. Y a veces pensando que servimos a Dios, pensando que estamos haciendo lo correcto, lo único que hacemos es fortalecer nuestro ego, nuestro propio amor a nosotros mismos, defendiéndonos, poniéndonos barreras entre nosotros, poniendo barreras entre lo que es el cuerpo de Cristo. Eso no es bueno. Por eso el perdón es así como el eje, porque si hay perdón, hay sujeción,
nos humillamos, nos sometemos al Señor. Y cuando hay perdón, el enemigo no tiene más nada que hacer. No te puede acusar de más nada, porque vos estás dejando la vida de Dios fluir a través tuyo. Tenemos que escapar de estos últimos tiempos. Tenemos que escapar, tenemos que ser... Una de las cosas tremendas que encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis, es que a todas las iglesias a las que se les habla allí, todo esto nos enseñaba nuestro pastor, a todas el Señor tiene algo que reclamarle, todas reprobaron en algo, pero en todas dicen, pero vamos, arrepiéntete, retené esta enseñanza, retené lo que el Espíritu está hablando, y vamos, y Él nos va a preparar para que seamos su remanente, para que podamos estar delante del Señor, para que Él pueda venir a buscarnos una iglesia limpia, una iglesia sin manchas, una iglesia pura, una iglesia en amor. Pero es una cuestión de naturaleza. O tenemos la naturaleza del mundo o tenemos la naturaleza de la vida de Dios. Y el hecho de que podamos estar escuchando hoy este mensaje no es para decir, mirá cómo señalamos, esto sí, esto no, esto del mundo, esto del... No se trata de eso, se trata de naturaleza. Yo puedo tratar de aplicar con mucho legalismo y mucho rigor todo lo que dicen aquí las Escrituras, pero si mi naturaleza no ha cambiado, en algún momento voy a hacer ¡pah! Y voy a reventar y voy a desparramar vísceras por todos lados. Porque es una cuestión de naturaleza. Aquellas cosas con las que luchamos, hermanos, no es para decir, sí, lo que pasa es que me tengo que poner las pilas. No es una cuestión de pilas. No es una cuestión de empeño. Es una cuestión de naturaleza. Aprender a someter y sujetar nuestra naturaleza al Señor es lo que nos da la victoria sobre eso. Aprender a retenerlo. El mundo dice, no, vos tenés que ser libre como el pájaro, decí todo lo que pensás. Y la palabra dice todo lo contrario. Dice, sujeten. Sujetá toda palabra corrompida. Sujetate al Señor. Estamos en un tiempo de decisiones, de definiciones. Y el Señor nos enseña por medio de estas palabras. Esto no es para acusar, no es para decir esto, aquello, lo otro. Esto es algo por lo que atravesamos todos. Es para que tomemos las decisiones y las herramientas correctas. Esto no lo vamos a corregir a palazos, no lo vamos a corregir siendo cada vez más firmes. Esto lo vamos a corregir cuando sometemos nuestra naturaleza a la naturaleza del Señor. Y déjenme una sola cosita más. Les voy a pedir que se pongan de pie los músicos y pueden empezar a ministrar. Es algo que aprendemos del pastor Eduardo, pero que nos va a ayudar a entender un poco más esto. Cuando el Señor nos creó cuerpo, alma y espíritu. En el Nuevo Testamento el Señor nos enseña que el Padre busca, esto es lo que venimos aprendiendo, Él nos está buscando, pero ¿qué busca? Busca adoradores en espíritu y en verdad, en espíritu. Porque tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de esas partes nuestras no nos podemos dividir. Por más esfuerzo que usted haga, hermano, le pasa una corriente eléctrica por usted y no se va a dividir como un átomo. No es que de repente, pase usted aquí al altar solo en espíritu, hermano. Lo quiero ver. Alguno va a intentar, quiero ver la cara que están haciendo fuerza para probar. Y ya pasó el Robert. El cumpleaños de Robert hoy. ¡Feliz cumpleaños, Robert! 55 años cumple Robert. Dios te bendiga, varón. Escuchen. Entonces, no es algo que yo puedo separar o dividir, y sin embargo tienen funciones muy, muy diferentes en nosotros. Las funciones del cuerpo, bueno, las conocemos, ¿no? El cuerpo nos fue dado por el Señor para poder conducirnos en esta tierra, ¿sí? Este es el ámbito. El Señor creó los cielos y la tierra y puso a Adán, lo hizo conforme a su imagen y semejanza para que Adán gobierne sobre la tierra, y como tenía que gobernar sobre la tierra, le dio un cuerpo de acuerdo a la tierra. Tomó de la tierra, formó y le sopló aliento de vida, y ahí está Adán. Entonces tenemos el cuerpo. Le echamos la culpa de tantas cosas al cuerpo, pobrecito. Hay que cuidarlo, hay que comer bien, hay que dormir,
Bueno, eso aparte. Tenemos alma, y acá es donde a veces entramos en pequeñas confusiones. El alma son nuestras emociones y nuestra voluntad. Por eso es que el Señor, para tratar con nosotros, necesita que el alma esté sujeta, necesita una voluntad sujeta. El alma fue puesta en el Señor, por el Señor en nosotros, para que, a diferencia de un animal que se maneja por instintos, nosotros que sobre esta tierra tenemos que gobernar y tenemos que sojuzgar, porque esa misión está presente, podamos manejarnos y relacionarnos. Es nuestra identidad, es quienes somos, el alma. Pero lo más importante que Él puso es su propia imagen en mí, que es el Espíritu. Y el Espíritu está. Ahora, en el principio las cosas no eran como ahora. En el principio Adán gobernaba y sojuzgaba la tierra a través del Espíritu. El Espíritu de Adán estaba unido al Espíritu de Dios y caminaban juntos. Eso es lo que significa, usted lee en Génesis, que Adán y Dios caminaban por el huerto juntos. Sus espíritus estaban unidos, eran como ¿no es cierto? Con ese cordón umbilical. Y a través del Espíritu el Señor gobernaba en Adán, y a través de Adán gobernaba toda la tierra. Todo. Y ese mismo modelo es el que el Señor quiere restaurar en nosotros. Entonces, lo que Adán sentía y lo que Adán pensaba pasaba necesariamente por el filtro del Espíritu, porque la vida de Adán venía del Espíritu de Dios. Entonces, ¿tenía voluntad? Sí. ¿Tenía identidad? Sí. Pero estaba sujeta al Espíritu de Dios. Y mientras estuvo así, todo anduvo bien, hasta que un día dejó de oír al Señor y puso su oído en el engaño de la serpiente. Y cuando puso el oído en el engaño de la serpiente, lo primero que la serpiente tentó fue su voluntad y fue sus emociones. Así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol. No, podemos comer de todo, pero ese no, porque vamos a morir. No van a morir. ¿Saben qué pasa? Dios está celoso porque piensa que si ustedes comen van a ser iguales a Él. Y le tocó el ego. Yo puedo ser más. Entonces yo podía. Y a partir de ese momento que Adán toma de ese fruto que no debía tomar, no es simplemente que tocó lo que no tenía que tocar, Dios lo castigó y listo. Esto es toda una cuestión de consecuencias que se desatan. A partir de ese momento, el alma de Adán, que no estaba hecha para gobernar, comenzó a gobernar. Es un tirano. Tu alma, tu corazón, es un tirano sobre tu vida. Es un dictador. Tus emociones son un dictador sobre tu vida, porque no están hechas para gobernarte. Son buenas, fueron puestas por el Señor, pero no para cumplir la función que cumplen. Y ese es el problema con el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Todo emocional. Todo es una voluntad endurecida hacia el Señor. Todo es en rebeldía, todo es en oposición a la autoridad. Entonces después son intemperantes, ingobernables. Entonces a partir de ese momento Adán empieza a gobernar con su alma y las cosas se le complican. Porque usted presta atención, ¿qué le dice el Señor? Adán, antes la tierra, cuando estabas unido en el Espíritu, vos le decías a la tierra que produzca, la tierra producía. Ahora que estás separado de la vida del Espíritu y que vas a gobernar con tu alma, vas a tener que abrir la tierra. Con el sudor de tu frente ganarás el pan y la tierra te dará cardos y espinos. Vas a empezar a ver que no tenías tanto poder como pensabas. Entonces, a partir de ese momento el hombre queda así como encapsulado en el gobierno de su propia alma. Pero cuando viene Cristo, el Señor dice, pero el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu nuevamente, que sean capaces de sujetar. Y Jesús en el Getsemaní lo hace. ¿Saben cuándo lo hace? Dice, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque él se enfrentaba a este dilema y decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso es el alma. Y no quiero sufrir, no quiero pasar por esto. A mí me gustaría que fuera de otra manera. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el espíritu. Esa es la forma. Por eso el perdón es la voluntad de Dios para tu vida. El perdón es lo que Él tiene para vos y es lo que nosotros tenemos que dar
libremente. El perdón es la obra de Dios en mí y es la evidencia y la manifestación de que la vida de Dios está en mí. Ese es el punto más fuerte donde tu alma te va a gritar y te va a decir por todos los medios que no lo hagas. Y vas a tener que someterla y sujetarla. Y es solamente un ejercicio, el perdón. Pero ese es lo que significa decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Estoy dispuesto a renunciar a los dictámenes de mi alma. Aunque a pesar de cómo me siento, esto hablamos con el pastor Eduardo un tiempo atrás, que hay gente que dice: yo no siento de levantar, me siento hipócrita si levanto las manos porque yo no siento eso. Pero no te dejes gobernar por el alma, porque la palabra dice: adora al Señor con todas tus fuerzas. Levanta tus manos. Dice: clama al Señor. Oye, pero no siento ganas de alabar. Pero nunca dice de ganas, porque eso es en el alma. Cuando yo alabo en el alma es cuando tengo ganas, cuando estoy eufórico. Y cuando no tengo ganas, no alabo. Ese es el gobierno del alma, aún en cosas que tendrían que ser espirituales. Pero cuando la vida de Dios está en nosotros, cuando volvemos a unirnos al Señor en espíritu, entonces se produce ahí de nuevo la comunión, la comunicación, y el gobierno de Dios viene a gobernar nuestra vida también. Esto es lo que significa evitar y escapar y entrar en la vida del espíritu. Evitar lo que es de este mundo y entrar en la vida del espíritu. Yo quiero que cierres tus ojos un momento, por favor. Porque entiendo que cada uno de nosotros tiene algo que tiene que someter a la voluntad de Dios. Siempre hay algo a lo que tenemos que renunciar, algo que tenemos que rever. Yo sé que hay cosas en las que el Señor nos tiene que abrir los ojos. A mí me costó mucho como padre que mis ojos sean abiertos en algunas cosas que afectaban a mis hijos. Yo decía: no es nada, no es un dibujito, es un esto, es un... Y el Señor me advertía, y yo cabezón. Pero cuando el Señor advierte por algo es. Hay tantas cosas que relajamos pero sometamos nuestra voluntad al Señor. Sometamos lo que sentimos al Señor. ¿Cuántas veces estamos presos del desgano? Salimos de la iglesia con un plan, salimos ministrados porque nos han ministrado, porque el Señor nos tocó, y salimos y sí, yo esta semana voy a orar y voy a buscar y voy a ayunar y después el desgano, la opresión del alma. Empieza el lunes y... bueno, porque es lunes, el martes. Y el martes y así. Y el desgano nos empieza a llevar. La falta de fuerzas. La falta de ganas. Eso es todo dominio del alma. Y son cosas a las que en la naturaleza de Dios nos podemos y debemos sobreponernos. En la naturaleza de Dios, en el espíritu, todo ese desgano, toda esa falta de fuerzas, todo ese enojo. Muchas veces pasa este estado emocional, pasa mucho a los varones, triste y enojado. Los varones, los que tienen que ser cabeza de su hogar, esta sensación extraña, y que los demás lo perciben, ¿Cómo está triste y enojado? Esto es dominio del alma, pero tiene que ser entregado al Señor. Tiene que ser, hay algo ahí detrás de esa emoción que tiene que ser humillado delante del Señor. Hay algo que tiene que ser resuelto y entregado a Dios para que la naturaleza de Cristo entre en mí, para que ya no esté yo dominado por lo que siento, sino por la voluntad de Dios. Porque hay cosas hermosas que Dios tiene para vos y que quiere cumplir con tu vida y que va a cumplir con tu vida, pero tenemos que dar este pequeño paso. Hay cosas a veces en las que estamos estancados durante el tiempo, aún sabiendo que Dios quiere hacer con nosotros, y pasan los años y estamos estancados en la misma situación, estancados en las mismas emociones, estancados en las mismas peleas, estancados en las mismas perturbaciones, siempre intentando avanzar, siempre intentando dar un paso más en el Señor, pero nunca llegando a nada. Hay algo que tiene que ser sujetado al Señor. Hay algo de nuestra naturaleza que todavía está teniendo el control, pero estamos en el lugar correcto, estamos en el tiempo indicado. El Espíritu Santo nos está hablando. Abramos nuestros ojos. Permití que el Señor abra tus ojos.
Que el Señor abra los ojos del Espíritu para empezar a ver dónde están las puertas abiertas, Señor. ¿Dónde el enemigo está sembrando o sembró en mí estas cosas que yo no quiero tener? ¿Cuándo fue que mis ojos espirituales se cerraron? ¿Cómo es que antes podía oír tan bien y ahora de repente me cuesta tanto? Señor, guíanos, Padre, guíanos con la luz de tu palabra, con la luz de tu Espíritu Santo, Padre, guíanos hoy. Guíanos porque queremos vivir la vida del Espíritu. Queremos ser completos en ti, Señor. No sujetos a este mundo, no educados, formados por este mundo. Queremos tener la vida de Dios. Espíritu Santo, trabaja con nosotros. Yo quiero abrir el altar para todo aquel que quiera dar un paso más en el conocimiento del Señor. Mire, siempre digo lo mismo, Dios puede obrar en el banco donde vos estás o puede obrar aquí, pero para todas las cosas que nosotros tomamos decisiones, y queremos que estas sean firmes, siempre es bueno dar un paso al frente, como decía, soldado, un voluntario para ir al frente enemigo, un paso al frente, se daban todo un paso para atrás y quedaba solito adelante. Cuando abrimos el altar en este lugar no es un capricho, no es un deseo porque es la costumbre para terminar la reunión que pasamos al altar, es para que la palabra que vos estás recibiendo tome algo consistente, para que no sea algo que escuchaste y cuando saliste olvidás. Yo sé que todos luchamos en estas mismas situaciones con nuestra vieja naturaleza y luchamos con las consecuencias de la vieja naturaleza en nosotros. Yo sé que todos tenemos esta disputa continuamente todos los días y que todos necesitamos someternos, humillarnos delante de la presencia del Señor. Que todos necesitamos humillarnos para conocerle más, para que Él nos hable, para que Él abra nuestros ojos. Hay situaciones a veces que los que son padres saben, a veces pasan cosas con nuestros hijos que no sabemos de dónde viene. ¿Cómo puede ser que sea así? Y el Señor nos guía y nos dice, vení y buscá la guía de Dios. Buscá que el Señor te abra los ojos. Hay situaciones en nosotros mismos que decimos, no sé por qué actúo de esta forma, no sé por qué sigo cayendo en lo mismo. Pero deja que el Señor abra tus ojos. Deja que el Señor te encuentre hoy. Deja que el Espíritu de Dios tome control de tu vida. Decirle, Señor, quiero que mi vida se haga tu voluntad y no la mía nunca más. Quiero que mi voluntad se entregue a ti. Señor, sé que lo que vos me hablás es bueno. Sé que es lo mejor para mí, pero a veces me cuesta. Pero hoy quiero someterme, quiero humillarme delante de ti y entregarme, sujetarme a ti, Señor, hacerte obediente. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Espíritu Santo.